¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Guevara y bueno, hoy voy a exponer acerca de un análisis comparativo entre metodologías ágiles y además cómo se comportan estas a diferencia de las metodologías tradicionales. Empecemos. Desarrollar un software no solamente es programar o desarrollar y ya está, ¿no? Mucha gente, incluyéndome antes cuando no entraba a este mundo aún, pensaba que simplemente era implementar, desarrollar, programar y de ahí terminaba el desarrollo, ¿no? Pero no, el desarrollo de software incluye muchas cosas, ¿no? Una de esas cosas es la documentación, donde se pueden señalar los requisitos, el diseño y otros procesos, ¿no? No es fácil desarrollar un software y por muchos años esa tarea se ha llevado a cabo sin una metodología definida. ¿Esto qué ha hecho? Que las organizaciones o el cliente no se sienta cómodo con el producto final. Eh, es por eso que a lo largo de los años han ido apareciendo metodologías eh, que incluyen procedimientos, técnicas, herramientas, ¿no? Que nos permitan contrarrestar eso, ¿no? Que esta metodología se adapte al proyecto y nos ayude a obtener los resultados que se esperan. Tenemos dos grandes grupos de metodologías. Tenemos las tradicionales y las ágiles. Las ágiles nacen a partir de querer eliminar la burocracia y la formalidad, ¿no? Y la planificación que se hacía antes de desarrollar un software usando las metodologías tradicionales. Eh, las metodologías ágiles lo que buscan es eh, eliminar eso y desarrollar software que se adapte al cliente, a sus requisitos cambiantes y que se realice una mejora continua, ¿no? Todo esto a partir de iteraciones y que se ponga énfasis en las respuestas rápidas al cambio. Eh, Como bien dice en esta tabla, las tradicionales lo que hacen es una planificación detallada en la que se hace un software predecible. Todo está muy documentado, todo se documenta antes. En cambio, en las metodologías ágiles no se documenta tanto, sino más bien nos basamos en el producto, ¿no? La comunicación dentro del proyecto en las metodologías tradicionales es muy formal. En cambio, en las metodologías ágiles es informal. Nosotros tenemos el contacto con el cliente eh, dentro del proyecto. eh, Somos compañeros, nos ayudamos entre nosotros, se trabaja mucho el trabajo colaborativo. Los requisitos se toman en las metodologías tradicionales, se toman siempre antes. Es a partir de ello que se crea la documentación y todo lo que incluye esta, ¿no? En cambio, en las metodologías ágiles se definen iterativamente, ¿no? Eh, y en cada iteración puede que el cliente quiera modificar algo, aumentar algo, eliminar algo. Y es por ello que eh, se toman los requisitos o se definen iterativamente, ¿no? Las pruebas en las metodologías tradicionales únicamente se hacen después de toda la codificación. Una vez que ya se tenga el desarrollo del software, se pasa al stage de pruebas. En cambio, en ágiles, después de cada iteración, después de cada MVP, que es el producto mínimo viable, que es algo tangible, algo que se puede probar, antes de presentar eso al cliente se hacen las respectivas pruebas. Eh, como
ya he manifestado antes, el cliente siempre en las metodologías ágiles está participativo, ¿no? Nos ayuda a, a ver lo que está mal, a ver lo que está bien, participa, nos da su feedback, ¿no? A partir de eso se hace la nueva interacción. Sin embargo, en las metodologías tradicionales no pasa eso, sino que más bien se tiene es tanta la formalidad que se tiene un distanciamiento con el cliente, ¿no? En las metodologías tradicionales no se necesita que un desarrollador, por ejemplo, sepa cómo expresarse bien, cómo resolver conflictos, cómo liderar un equipo. En cambio, en las metodologías ágiles sí, porque se trabaja muy en equipo, muy colaborativamente. Entonces, ellos son parte de tu, por ejemplo, ¿no? Existe una metodología que se llama, que luego se pasará a explicar, que es Extreme Programming, que es programación en pares, ¿no? Que usa la técnica de programación en pares, ¿no? Entonces siempre vas a estar al lado o cerca de tu compañero, ¿no? Y es por ello que es importante saber comunicarte y saber expresarte, o lo que es en realidad las habilidades blandas. Lo que se busca con una metodología ágil es el valor rápido, ¿no? Tener en cada interacción algo que se pueda probar, algo que se pueda usar. Es por eso que se priorizan las tareas, eh, se hacen las tareas que den valor. En cambio, en las metodologías tradicionales lo que se busca es una seguridad, ¿no? Pasarán a explicar algunas de las metodologías ágiles más importantes y más populares. Entre ellas tenemos la programación extrema, que consiste en un enfoque en el desarrollo, enfocarnos en el desarrollo y a partir de ello llevar las buenas prácticas al extremo, ¿no? De ahí viene su nombre. Se trabajan con pequeñas entregas, ya que se realizan módulos y estos son los entregables o partes del sistema, ¿no? Se trabajan durante 40 horas arduamente a la semana. Bueno, el cliente aquí en esta metodología está siempre presente, trabaja activamente y es parte del grupo de trabajo, es parte del equipo. Y en esa metodología también lo que se hace es utilizar la técnica del pair programming, que es programación en pares, ¿no? Esto para aumentar la calidad en el código y para ahorrar tiempo, aparte que esto hace que las mentes creativas afloren y que el código fuente sea más reducido. En Extreme Programming tenemos 4 fases. Tenemos el planeación, tenemos diseño, tenemos codificación y pruebas. Esto se realiza iterativamente. En la planificación lo que se hace es escuchar a los clientes. Lo que se quiere es entender el contexto y es aquí donde se definen las principales características y funcionalidades que se van a desarrollar en esta interacción. Una vez que se han hecho las historias de usuario, el equipo divide las tareas, se estima cuánto tiempo nos va a llevar a hacer esas tareas y se designan las parejas de trabajo, ¿no? Y bueno, el horario de las reuniones diarias. Luego de ello viene la parte de diseño, ¿no? Que es donde se evalúan las historias de usuario. Es aquí donde después de la evaluación cada uno se reparte las tareas y lo que se hace es desarrollar prototipos.
Luego tenemos la parte de la codificación, que es donde obviamente se lleva a cabo el desarrollo en parejas. Se usa la integración, y lo que se hace es que el cliente, lo que se espera es que el cliente esté siempre disponible para que si surge alguna duda durante el desarrollo del software se resuelva rápidamente. Y por último tenemos pero antes, dentro de la codificación, cuando se conversa con el cliente, puede ser que se realice un rediseño, ¿no? Y es aquí donde entran los requisitos cambiantes, porque puede ser que cuando uno esté en la codificación hable con el cliente y el cliente ya no quiera eso, o quiera otra cosa, o quiera modificar algo, y es por eso que en la etapa de codificación se contempla la posibilidad de rediseño. Luego en pruebas lo que se hacen es se hacen pruebas de cada una de las historias de usuario, pruebas unitarias y pruebas de aceptación, ¿no? Esas pruebas son desarrolladas por los programadores. Esas etapas se realizan iterativamente hasta que llegamos al lanzamiento, que es donde acaba el desarrollo de software, ¿no? Lo que se busca con esta metodología es la rapidez y lo que se hace es, para lo que más se usa es para proyectos en los que los cambios sean muy altos, ¿no? Que exista un riesgo de cambios altos. Tenemos la metodología quizás más popular, que es Scrum. Es aquella que lo que hace es adaptar la metodología, o mejor dicho, la estrategia del desarrollo incremental. Esto nace a partir de, como dije antes, de eliminar la planificación que se hacía o que se hace en las metodologías tradicionales, ¿no? Lo que se quiere es tener siempre algo tangible, ¿no? Algo que se pueda probar, algo que se pueda usar después de cada interacción. Es por eso que también, como en Stream Programming, también un software, o si se tiene requisitos cambiantes para el software o no se tienen requisitos tan definidos, se opta también por usar una metodología Scrum, ya que esta metodología lo que hace es adaptarse al cliente, y como en Stream Programming también tener un feedback del cliente después de cada entrega o cada interacción. En Scrum lo que se hace es tener un alto grado de transparencia. Es importante decirle al cliente cuánto tiempo va a demorar un sprint, cuánto tiempo cuánto tiempo nos va a llevar a hacer esto, a hacer lo otro, ¿no? Y dentro del equipo también. Dentro del equipo es muy importante también la transparencia, porque finalmente lo que se comunica dentro del equipo es lo que se comunica hacia el cliente. Y lo que se hace en Scrum es priorizar las tareas más importantes para el negocio, ¿no? Se realizan primero las tareas que son las del core business. Se manejan retrasos, o también llamados backlog. Para el caso del retraso del producto, que es donde se están todas las características del producto que se van a desarrollar priorizadas, también se puede llamar product backlog. Y por otro lado tenemos el retraso del sprint, que también se puede llamar sprint backlog, ¿no? Que es lo que se va a desarrollar dentro de un sprint. Bueno, un sprint
son unidades de trabajo que se necesitan para realizar un requerimiento definido. Es por ello que el retraso se debe ajustar, el retraso del sprint se debe ajustar al tiempo que se ha dado, ¿no? Los tiempos tienen que ser correctos porque, como dije antes, esta metodología se basa en la transparencia. Es importante decirle al cliente cuánto tiempo nos tomará este sprint y qué tareas se van a realizar dentro de ese sprint. En Scrum se manejan varias reuniones. Tenemos reuniones diarias que duran 15 minutos en los que el equipo se comunica y evalúa todo el estado del proceso de desarrollo. Otra cosa que tenemos en los 15 minutos de reunión es que se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo después de la última reunión? Si se tiene algún obstáculo para que sean resueltos por el Scrum Master y qué se hará antes de la siguiente, ¿no? Bueno, como son diarias, en todo caso sería, ¿no? Qué tareas se van a realizar hasta el día de mañana, ¿no? Tenemos varios roles aquí en Scrum. Tenemos el rol del Product Owner, que es el que se encarga de definir, priorizar y comunicar los requisitos del producto. Es aquel que se encarga de guiar al equipo de desarrollo también. Tenemos el equipo de desarrollo en sí, que es el que realiza las tareas asignadas por el Product Owner. Generalmente son de 3 a 9 individuos. Y tenemos al Scrum Master, que es el que se encarga de que se cumplan las reglas y los principios de Scrum. Y lo que hace es, como ya dije, impedir los impedimentos o obstáculos que se encuentren, ¿no? en el desarrollo de software. Bueno, por otro lado tenemos el desarrollo adaptativo de software. Es una metodología que contempla mucho o que se utiliza mucho para proyectos complejos o desarrollos complejos de software. Al igual que Scrum y Stream Programming, manejan interacciones, son tolerantes a los cambios, por eso su nombre adaptativo. Y bueno, en ASD tenemos 3 etapas fundamentales, que es la especulación, que es donde al principio se definen los incrementos de software. Es aquí donde también se planifica la entrega, las entregas que se van a realizar, y se dicen las restricciones que se tienen dentro del proyecto, ¿no? Es importante resaltar que en esta metodología se reconoce que puede haber errores o muchos cambios. Luego pasamos a la colaboración. La colaboración es muy importante aquí, y esta metodología lo que hace es resaltar mucho la creatividad individual. ¿Por qué? Porque nos dice que primero hay que ser creativos nosotros mismos para luego colaborar con otras personas y ser creativos y multiplicar, ¿no? Nuestra creatividad. Luego de ello pasamos al aprendizaje, que es donde se aprenden de los errores, donde se prueban lo que se ha implementado y se realizan las revisiones técnicas formales, ¿no? Esto se realiza iterativamente, es decir, se especula, luego se colabora o desarrolla y luego se aprende a partir de lo que se ha realizado, ¿no? Esas interacciones nos dan un incremento de software para finalmente realizar la entrega final, ¿no?
Es importante resaltar también que después de cada iteración se realizan ajustes, ¿no? Para eso es el aprendizaje, para realizar los ajustes necesarios para los ciclos posteriores y que los errores no se sigan cometiendo. Luego tenemos Feature Drive Development o FDD o FDD, que es una metodología que se basa mucho en la colaboración entre integrantes, como también las otras metodologías. Lo que hace es administrar los componentes, o se administra, mejor dicho, la complejidad de los problemas. Y para ello, para realizar esta administración, se descomponen los diferentes incrementos de software y las características del software que se van a realizar para manejar mejor la complejidad. La comunicación, como en otras metodologías ágiles, es muy importante, solo que aquí hace énfasis en que la comunicación también puede ser verbal, puede ser tanto verbal, gráfica o en texto, ¿no? Bueno, aquí tenemos en esta metodología tenemos 5 fases para el desarrollo, ¿no? Tenemos el desarrollar un modelo general o global, que es que al inicio se construye un modelo como que, o la forma, ¿no? Se define la forma teniendo en cuenta la visión, el contexto y los requisitos que se deben construir al final, ¿no? Luego tenemos y es importante decir que se realiza un diagrama de clases, ¿no? Luego tenemos la parte de construir o elaborar una lista de características. Aquí se deben listar las principales funcionalidades del sistema. Esta funcionalidad es evaluada por el cliente y estas funcionalidades a su vez se dividen en pequeñas funcionalidades para que se entienda mejor en lo que se va a realizar, ¿no? Luego de ello se pasa a la parte de planificar, que es donde se ordenan las funcionalidades, priorizando las que son del core del negocio y las que tienen dependencias de otras, y se asignan a los programadores jefes, ¿no? los que son los jefes del desarrollo. Luego de ello se pasa al diseño, que es donde se selecciona un grupo de las características en la que se expresaron antes, y se diseña y se construye la funcionalidad mediante un modelo iterativo, un proceso iterativo. Se dice que cuáles son las funcionalidades que se van a realizar en cada interacción, y esto también incluye tanto la revisión del diseño, la codificación y las pruebas, ¿no? Además de la integración con la interacción anterior y la inspección del código. Y luego obviamente se construye ya este conjunto de interacciones del diseño y desarrollo, hace que finalmente podamos construir totalmente el proyecto, ¿no? Tenemos Dynamic Systems Development Method o DSDM, que es también una metodología ágil, pero que nos da una estructura para poder desarrollar y darle mantenimiento a software o sistemas que tengan restricciones apretadas de tiempo, ¿no? Si se tienen restricciones de tiempo, bueno, sería muy viable utilizar esta metodología.
también es iterativo como las anteriores metodologías, pero cabe resaltar que aquí se realiza la regla del 80%. ¿Qué significa eso? Que solamente se requiere el suficiente trabajo para cada incremento. Esto hace que se facilite dar el siguiente paso o la siguiente interacción. Dentro de esta metodología se manejan o su ciclo de vida, ¿no? Tiene 3 ciclos iterativos distintos. Pero que antes, o sea, antes de estos antes de esos tres ciclos iterativos se realizan 2 actividades adicionales. Primero se realiza el estudio de factibilidad, ¿no? Que es aquí donde se establecen los requisitos y las restricciones del negocio. Luego, o sea, este estudio lo que hace es decirnos si este software es candidato a aplicarle este proceso. Luego de que decidimos si es viable, ¿no? Se pasa al estudio de negocio, ¿no? Donde es que se establecen los requerimientos también, pero información como más funcional, ¿no? Y se definen los requisitos que nos van a dar valor al negocio. Se define la arquitectura, una arquitectura básica nada más, y también se identifican requerimientos para darle mantenimiento. Luego pasamos a la parte de la interacción. Dentro de la interacción se producen prototipos incrementales que le muestran al cliente la funcionalidad, ¿no? Dentro de, o sea, el fin de esta parte es recibir o obtener requisitos adicionales de acuerdo al feedback del usuario. Luego de esta parte se pasa al diseño y interacción de la construcción, que es aquí donde se revisan los prototipos, que se han realizado antes, ¿no? Solo que aquí ya se pasa a la construcción iterativamente también, ¿no? Y luego se pasa a la implementación, ¿no? Que es cuando se coloca el incremento más reciente del software en el ambiente de operación. Como resumen de lo explicado, algunas características más importantes de las metodologías mencionadas en ese trabajo, se puede tener que, por ejemplo, en FDD es la metodología quizás en la que más documentación se realiza. Luego se pasa luego le sigue la DSDM, que no tiene tanta documentación, pero sí se realiza bastante. Y luego en las que menos se realiza documentación es en Scrum, en Extreme Programming y en ASD. Luego, en la interacción con el cliente, tenemos que siempre, o sea, el cliente siempre está presente en Extreme Programming y en Scrum, ¿no? Son las metodologías en las que más cercano se tiene el cliente. En ASD y en DSDM se tienen al inicio y al final, y en FDD se tienen para los informes, ¿no? Cuando se presenta un informe es cuando se tiene el contacto con el cliente. Y bueno, en cuanto a la complejidad del proyecto, tenemos que si son proyectos pequeños, podría convenir Extreme Programming por la velocidad que nos podría generar, o ASD, ¿no? También si se tiene un cambio constante, un cambio realmente constante,
tendríamos que optar también por Extreme Programming, ¿no? Ya que, como sabemos, el cliente siempre está presente, y después de cada interacción es cuando se le presenta al cliente lo que se ha desarrollado, y como está presente y como, por ejemplo, si surge alguna duda dentro del desarrollo, se le puede preguntar y quizás ahí cambia algo, es que se podría optar más por Steam Programming, ¿no? Y tenemos las que se adaptan a cualquier tamaño, o también si tienen cambios constantes, que son Scrum, FDD y DSDM, ¿no? Por último, como conclusiones, podemos decir que las metodologías ágiles actualmente son más preferidas, se podría decir, por las organizaciones sobre las tradicionales, puesto que tienen la capacidad de abarcar requisitos cambiantes, ¿no? Este es un punto fundamental porque estamos en una etapa en la que la tecnología cambia, las necesidades del cliente, del usuario final cambian, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en una etapa de pandemia donde quizás, por ejemplo, ¿no? Si nos encontrábamos en la situación de que estábamos desarrollando un software de manera o utilizando una metodología tradicional y ocurre la pandemia, sería muy costoso ya luego cambiar el desarrollo, ¿no? O cambiar el enfoque, o cambiar diversas características, ¿no? Sería muy costoso. Entonces, si nos ponemos en el otro caso, ¿no? Si estamos desarrollando un software o un proyecto con una metodología ágil, y ocurre una pandemia, por ejemplo, ¿no? Ocurre cualquier problema o cualquier imprevisto, el software se puede adaptar fácilmente, y no solo eso, sino que esto representaría un gran ahorro en tiempo y dinero que se gastaría si se estuviese usando una metodología tradicional. Es por ello que ahora las grandes organizaciones y las organizaciones pequeñas optan por las metodologías ágiles. Eso es todo, muchas gracias.